This episode is brought to you by Starbucks. That is fire. Whoa, that's good. This might be the drink of the summer. Okay, I like this one too. I'm rocking with it, okay? Try it for yourself. Starbucks Refreshers concentrates are coming home. Find them in the coffee aisle and make it yours. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. I can't stop scratching my downtown. Yeah, but I'm not itching to go downtown and tell a receptionist I'm here to talk about my downtown. Some things you'd rather type than say out loud. There's no question too embarrassing for Amazon Health AI. Chat your symptoms and get virtual care 24/7. Healthcare just got less painful. Judá no nació en una cuna de oro ni en tiempos de paz. Llegó al mundo como el cuarto hijo de una mujer que llevaba en su pecho el peso del rechazo. Lea, su madre, no era la favorita de Jacob. Lo sabía cada vez que veía la mirada de su marido posarse en Raquel, su hermana. Cada hijo que Lea daba a Jacob era un intento de ser notada, amada, elegida, pero el amor siempre se le escapaba entre los dedos. Rubén, Simeón, Leví, 3 intentos frustrados, y entonces llegó el cuarto. Cuando nació Judá, Lea no dijo, «Ahora mi marido me amará». No, dijo algo diferente. «Esta vez alabaré al Señor». Fue como si, en ese momento, soltara la carga y levantara la vista. El nombre Judá significa alabanza, y él llevaría esa marca como una semilla plantada en tierra dura, esperando el momento adecuado para florecer. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón «Gracias, amigo». Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. La infancia de Judá transcurrió entre hermanos que crecieron escuchando historias del Dios de Abraham, de promesas hechas en el desierto y de encuentros con ángeles, pero también vieron celos, comparaciones, rivalidad. Cada comida estaba llena de tensiones silenciosas, cada mirada era una disputa velada. Judá, el más joven de 3, pero mayor que muchos otros que aún estaban por llegar, creció en la cuerda floja entre lo que veía. This episode is brought to you by Netflix. The MLB at Field of Dreams returns. Bryce Harper and the Philadelphia Phillies face Byron Buxton and the Minnesota Twins at the iconic Field of Dreams ballpark. The field is calling. Watch the MLB at Field of Dreams game live on Netflix Thursday, August 13th at 7:30 p.m. Eastern, 4:30 p.m. Pacific. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. Y lo que sentía, y a pesar de ser tan joven, había algo en él, una forma de observar antes de hablar, un silencio que parecía guardar más que ocultar. No era el más fuerte ni el más impulsivo, pero cuando hablaba, sus hermanos le escuchaban. Era como si hubiera un peso diferente en sus palabras, algo que nadie sabía nombrar todavía, pero que con el tiempo se haría imposible de ignorar. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Judá creció en medio del ruido de los pasos de 11 hermanos, cada uno con su manera de ser, sus dolores, sus intenciones. Y en esa casa donde los nombres tenían más peso que los platos en la mesa, todo era una disputa. ¿Quién complacía más? ¿Quién servía mejor? ¿Quién sería recordado? Pero Judá, él no se metía tanto. Observaba. Guardaba las cosas en su pecho como quien sabe que algún día
todo eso tendría sentido. Rubén, el mayor, intentaba asumir el liderazgo, pero era demasiado impulsivo. Simeón y Leví, llenos de rabia, reaccionaban con violencia por cualquier cosa. Los más jóvenes, aún descubriendo quiénes eran, solo seguían el ritmo. Judá, sin embargo, no necesitaba gritar para que lo notaran. Bastaba con estar presente. Tenía un aire firme, pero tranquilo, como un río que parece tranquilo por fuera, pero por dentro lleva una corriente. Sabía escuchar, y cuando hablaba, no lanzaba palabras al viento. Cada frase era como una flecha certera. Esto hacía que sus hermanos lo respetaran, aunque no lo admitieran. Cuando surgían conflictos, lo miraban a él. Y él casi siempre tenía una solución. En el campo, cuando los animales se dispersaban, era Judá quien conseguía reunirlos a todos. Cuando alguien se lastimaba, era él quien improvisaba una solución. Parecía pequeño a la sombra de sus hermanos mayores, pero tenía una fuerza que aún no se había revelado por completo. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Los ojos de Jacob, antes fijos en los hijos de Raquel, comenzaron a notar que Judá era más de lo que parecía. No había favoritismo, pero sí respeto. Y eso, dentro de aquella casa marcada por las preferencias y los celos, era una señal poco común, como una pequeña luz encendida en una noche oscura. El ambiente entre los hermanos ya era tenso desde hacía tiempo, pero aquel día fue diferente. El veneno finalmente salió de la boca de uno y encendió a los demás. El objetivo era José, el soñador, el favorito de su padre, el niño de los sueños coloridos y de la túnica que brillaba demasiado para sus ojos. La verdad es que José no ayudaba. Contaba sus sueños en voz alta, como si fuera un rey y ellos, sus siervos. Eso fue cavando un agujero entre él y sus hermanos, y ese agujero se convirtió en un abismo. Estaban en el campo, lejos de la casa. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Cuando vieron a José acercándose, venía de lejos, con la túnica ondeando al viento. Bastó una mirada entre los hermanos para que el plan naciera en medio de la ira. Vamos a matarlo. Fue seco, directo. Un susurro se convirtió en un grito. La idea giró entre ellos como un cuchillo sin mango, pero Judá, siempre él, se interpuso con un pensamiento más frío. ¿Matar? ¿Para qué?, dijo él como quien ya lo tenía todo calculado. ¿Para luego esconder el cuerpo y vivir huyendo de su sangre? Los demás se detuvieron. Esperaron. Judá respiró hondo y continuó. Vamos a venderlo. Eso es. Lo vendemos como esclavo y listo. Desaparece de nuestras vidas y aún ganamos algo con ello. Fue cruel, sin duda, pero entre la muerte y la venta había una oportunidad. Y en ese momento, aunque nadie se diera cuenta, Judá no solo impidió un asesinato, cambió el curso de la historia. José fue arrojado primero a un pozo seco y luego entregado a unos mercaderes como si fuera mercancía vieja. La túnica la mancharon con sangre de animal y se la llevaron a su padre, fingiendo estar de luto. Jacob rasgó sus ropas y se sumió en un dolor que parecía no tener fin. Pero mientras José desaparecía en el horizonte atado por las muñecas, Judá intentaba convivir con el peso de la decisión. Y fue precisamente ese peso, esa culpa silenciosa, lo que lo empujó lejos de la casa de su padre, por un camino oscuro en el que él mismo perdería mucho más de lo que imaginaba. Judá desapareció del mapa. Después de todo lo que le había pasado a José, no tuvo valor para enfrentarse a su padre, ni siquiera a sus propios pensamientos.
Tomó el camino y se alejó de su familia, como quien intenta huir de su propio reflejo en el espejo. Terminó en una región llamada Adulón, donde se mezcló con los cananeos, un pueblo que ni remotamente seguía los caminos del Dios de Abraham. Allí conoció a una mujer, hija de un hombre llamado Súa. Se casaron, vivieron juntos, y Judá intentó construir una nueva vida como si la antigua hubiera sido enterrada junto con la túnica ensangrentada de José. Tuvo 3 hijos, Onán y Sela, y con ellos comenzó un nuevo ciclo, pero cargando el mismo pesado bagaje que nunca resolvió. Cuando su hijo mayor, creció, Judá le buscó una esposa. Se llamaba Tamar, pero era malo, tan malo que Dios le quitó la vida. Fue un golpe duro. La tradición decía que el hermano menor debía casarse con la viuda y engendrar descendencia en nombre del difunto. Entonces Judá entregó a Onán a Tamar. Pero Onán, queriendo los placeres del matrimonio sin la responsabilidad de la herencia, se negó a cumplir con su deber. Una vez más, Dios intervino, y Onán también murió. Judá, temeroso de perder a su tercer hijo, prometió a Tamar que se casaría con Selá cuando creciera, pero era una promesa vacía. Lo dijo solo para calmar los ánimos. En el fondo, pensaba que Tamar era el problema, como si ella trajera mala suerte. Y así la mandó de vuelta a casa de su padre, viuda de nuevo, con un futuro incierto. Pasó el tiempo, Selá creció, y Judá no cumplió su palabra. Tamar se cansó de esperar. Se cansó de ser dejada de lado como si fuera invisible. Sabía que Judá no iba a cumplir su promesa. Selá ya era un hombre hecho y nada había cambiado. Entonces tomó una decisión arriesgada, de esas que nos hacen contener la respiración solo de imaginarla. Oyó decir que Judá iba a pasar por Timna. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Para esquilar las ovejas. Un momento común, casi rutinario, pero allí vio una oportunidad. Se quitó el luto, se cubrió el rostro con un velo y se sentó al borde del camino en el lugar donde solían estar las prostitutas. Judá pasó, no reconoció a su nuera y pensó que era una mujer cualquiera. Le hizo una propuesta. Ella aceptó, pero pidió una garantía. Él, sin sospechar nada, le entregó su sello, el cordón y el bastón, símbolos de identidad y autoridad. Se acostó con ella y se marchó. Días después, Tamar estaba embarazada, y la noticia corrió como la pólvora. Llegó hasta Judá, que se indignó. ¿Cómo era posible? Una viuda, prometida a su hijo, embarazada de otro. ¡Traedla! ¡Quemémosla!, gritó, con justicia en los labios e hipocresía en los ojos. Pero antes de que encendieran ninguna llama, Tamar envió un mensaje. El padre de mi hijo es el dueño de este sello, de este cordón y de este bastón. Cuando Judá vio los objetos en sus manos, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Silencio, vergüenza, recuerdos. Ella fue más justa que yo, fue todo lo que pudo decir. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, Judá se miró en el espejo del alma y vio quién era realmente. Tamar tuvo gemelos, y uno de ellos, Pérez, entró directamente en la línea de los reyes. Judá, por otro lado, comenzó a cambiar por dentro.
Volvió a acercarse a sus hermanos, a su familia, a lo que había dejado atrás. Y cuando el hambre cayó sobre la tierra como un peso aplastante, fue Judá quien se levantó para actuar. Los años pasaron como el viento que lleva las hojas secas. El hambre llegó sin pedir permiso, llamando a la puerta de todos, incluso a la casa de Jacob. Era el tipo de crisis que no dejaba elección. O se hacía algo o se moría en el intento. Entonces, los hermanos de José, ahora hombres hechos y derechos, bajaron a Egipto en busca de provisiones. Lo que no sabían era que el severo gobernador que controlaba los graneros era precisamente el hermano al que habían vendido. José reconoció a sus hermanos de inmediato, pero no se rebeló. Quería ponerlos a prueba. Quería saber si sus corazones seguían tan duros como antes o si el tiempo había hecho su trabajo en su interior. Cuando regresaron a casa con el saco lleno de trigo y el corazón apesadumbrado, se llevaron una advertencia. La próxima vez, traigan a Benjamín. Jacob se negó. Benjamín era el último hijo de Raquel, el más querido después de la pérdida de José. Perderlo sería como morir en vida. Pero el hambre volvió a apretar. El trigo se acabó y había que tomar una decisión. Fue entonces cuando Judá se levantó. No fue Rubén, no fue Simeón, fue Judá. El mismo que en el pasado vendió a un hermano, ahora se ofrecía a proteger a otro. Si no traigo de vuelta a Benjamín, el peso será mío para siempre, dijo con firmeza. No había teatro. Era alguien que sabía lo que había hecho y no quería repetir el error. Entonces regresaron a Egipto con Benjamín. Todo parecía ir bien hasta que, al volver, la pesadilla volvió a aparecer. La copa de plata de José apareció en la bolsa de Benjamín. Acusación, prisión, culpa. Y fue en ese momento cuando Judá hizo lo impensable. Se adelantó, se arrodilló y pidió quedarse en lugar de su hermano. Llévame en su lugar. Las palabras salieron como flechas empapadas de dolor. ¿Era el mismo hombre? No. Era alguien que había pasado por el fuego y había salido diferente. Y cuando José escuchó eso, el pasado explotó dentro de él como un trueno. Ya no podía guardar el secreto. José no pudo aguantar más. El disfraz cayó como una máscara derretida. Lloró en voz alta, mandó a todos salir de la sala y allí, entre sollozos y palabras entrecortadas, reveló quién era. Yo soy José, vuestro hermano. El tiempo se detuvo. Los hermanos se quedaron paralizados. La culpa, antes reprimida, volvió como un puñetazo en el estómago, y nadie sabía qué decir. Pero José no quería venganza, quería reconciliación. Abrazó a... It's your league to dominate in EA Sports Madden NFL 27. Powered by the all-new Persona engine, you can build your franchise the way you want. And to really live your entire football journey, get the MVP Bundle. It comes with access to College Football 27, Madden NFL 27, plus Deluxe Edition rewards in both games. From campus legend to NFL superstar, make your rise with the MVP Bundle. Learn more at EA.com. Rated E for everyone with mild lyrics, user interact, and in-game purchases includes random items. Cada uno de ellos lloró en el hombro de Benjamín y luego les ordenó que volvieran a buscar a Jacob. Judá, que hasta hacía poco llevaba el peso de la traición, ahora guiaba la misión de traer a su padre, y cuando Jacob supo que José estaba vivo, su viejo corazón casi no pudo soportarlo. El viaje fue largo, la emoción aún mayor. Cuando llegaron a Egipto, Jacob eligió a Judá para que fuera delante y lo preparara todo. Era él quien organizaba, cuidaba y protegía. El mismo hijo que se había alejado en el pasado era ahora el brazo derecho de su padre. Jacob miró a Judá con otros ojos. Ya no veía solo a un hijo, veía a un hombre transformado. Los hermanos también lo sabían. Judá ya no tenía que demostrar nada. Su presencia aportaba firmeza, su palabra tenía peso. Se instalaron en Gosén, una región fértil y apartada, donde los pastores podían vivir en paz. El pueblo egipcio respetaba a José.
y gracias a él toda la familia de Jacob era honrada. El hambre seguía azotando al mundo, pero allí había provisiones. Jacob envejecía rápidamente, sabía que sus días estaban contados, llamó a cada uno de sus hijos para darles una última bendición. Cuando llegó el turno de Judá, no habló del pasado, no mencionó los errores. Sus ojos vieron el futuro y fue allí donde pronunció unas palabras que atravesarían los siglos, palabras que encendieron algo más allá de reinos y tierras, palabras sobre un cetro, sobre un león, sobre alguien que aún estaba por llegar. Después de las palabras de Jacob, algo cambió en el ambiente. No era solo una bendición común, era como si cada frase tuviera el peso de la eternidad. Cuando miró a Judá y habló del león, del cetro, de la autoridad que nunca se alejaría de su linaje, parecía que estaba viendo algo mucho más allá de ese momento. No solo hablaba con su hijo, hablaba con las generaciones futuras. Judá escuchó en silencio, no con orgullo, sino con la quietud de quien ha recibido golpes de la vida y ha aprendido a escuchar sin prisas. No se convirtió en rey, no construyó altares ni fundó ciudades, pero allí, en Egipto, su casa fue creciendo. Hijos, nietos, bisnietos, y sin llamar la atención, la tribu de Judá comenzó a ganar fuerza. Se convirtió en una especie de patriarca silencioso, alguien que se movía con respeto entre los suyos, sin buscarlo. Ya no era el chico que huía de los problemas, era el hombre que los afrontaba de frente, pero sin necesidad de gritar. Mientras el pueblo vivía bien en Gosén, aún existía la sombra de la promesa. Este no es nuestro lugar. Era cómodo, sí, pero no era su hogar definitivo. Judá lo sabía. Y aunque no había visto la tierra prometida con sus propios ojos, llevaba en su corazón la certeza de que sus descendientes la verían. El tiempo pasaba, le salían canas. Ya no tenía la misma fuerza, pero la presencia de Judá aún se sentía. En los consejos, en los silencios, en las decisiones de la tribu. Envejeció lejos de la tierra donde nació, pero con el corazón más cerca de Dios que nunca. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, no hubo fiesta ni entierro legendario, solo silencio, un silencio lleno de significado, porque a veces quien hace más ruido no es quien grita, sino quien deja huellas profundas. Los años siguieron su curso, y el pueblo de Jacob se convirtió en nación dentro de Egipto. Pero antes de que todo cambiara, hubo ese momento sagrado, íntimo, en el que Jacob llamó a sus hijos uno por uno al borde de la muerte. Cuando Judá se acercó, el viejo padre ya no tenía tanta fuerza en las manos, pero los ojos veían lejos. El tiempo ya no le pertenecía, pero las palabras que salieron de su boca atravesarían generaciones. Judá es un león, comenzó. La frase cayó pesada en el aire, llena de imágenes. Un león joven que se levanta de la caza y nadie se atreve a provocar. Jacob hablaba con voz de padre, pero con tono de profeta. Hablaba de realeza, de dominio, de un cetro que no saldría de las manos de la tribu de Judá hasta que viniera aquel a quien pertenecía. Allí no era solo un padre despidiéndose, era un presagio, una señal. Jacob veía lo que nadie más veía, que entre todos sus hijos, Judá sería el hilo conductor de algo eterno. El cetro representaba poder, justicia, autoridad, y no se transmitiría como una herencia común. Permanecería allí, firme, hasta el momento adecuado. Jacob también habló de vino, de ojos más oscuros de lo normal, de ropas lavadas con sangre de uvas, imágenes fuertes, casi misteriosas, que parecían más poesía que profecía, pero cada detalle tenía sentido. Era como si, al final de su vida, Jacob estuviera dibujando el comienzo de otra, más grande, más profunda, escondida entre líneas. Judá lo escuchó todo. No respondió. Solo bajó la cabeza, como quien entiende que ciertas palabras son demasiado grandes para ser comentadas.
Y con el tiempo, lo que parecía solo una metáfora comenzó a tomar forma, porque de la tribu de Judá vendría un rey, no uno cualquiera, un rey con un arpa en las manos y fuego en los ojos. Judá murió en silencio. No hay constancia de llantos, de cortejo fúnebre, de cueva sagrada. Ninguna multitud acompañó el cuerpo, ningún altar se erigió en su honor. Solo el paso del tiempo cubrió su historia con el polvo de las generaciones. Se fue a Egipto, lejos de la tierra de sus antepasados, pero la ausencia de celebraciones no significó la ausencia de importancia, porque algunos hombres no necesitan estatuas cuando ya han dejado huella en las personas. Lo que quedó de Judá no fue una tumba, fue un nombre. Y ese nombre resonó con fuerza. En los siglos siguientes, entre tantas tribus, la de Judá se destacó, creció, ganó territorio, lideró batallas, y cuando Israel pidió un rey, fue de la estirpe de Judá, de donde salió David, el pastor que se convirtió en guerrero, que se convirtió en rey, que se convirtió en leyenda. Pero la profecía de Jacob no se detenía en David, iba más allá, como si todo el tiempo hubiera un camino invisible que se construía detrás de las elecciones, los tropiezos y los nuevos comienzos de Judá. Un camino que llevaba a Belén, y allí, entre animales y paja, el cetro volvió a aparecer, no en oro, sino en forma de niño, un bebé, un descendiente directo de Judá, nacido del linaje real, pero envuelto en humildad. Era como si todo lo que Judá había vivido, sus errores, sus caídas, sus decisiones difíciles, sus transformaciones, estuviera siendo cosido con un propósito. Cada momento de su vida era un punto en la línea del tiempo que conducía a ese nacimiento. El león de la tribu de Judá había llegado, no con un rugido, sino con el llanto de un recién nacido. La historia de Judá termina donde mucha gente ni siquiera imagina que realmente comienza. Porque en realidad, lo más fuerte de ella no está en el nacimiento, ni en la bendición, ni en el linaje real. Está en la transformación. Judá no fue un héroe desde el principio. Era un hombre común, lleno de defectos, decisiones equivocadas, silencios cobardes y huidas emocionales. Vendió a su hermano, engañó a Tamar, cometió graves errores más de una vez. Pero lo que caracteriza a Judá es que no se quedó atrapado en esos errores. Sí, cayó, pero también se levantó. Y cada vez que se levantaba era un poco diferente, más maduro, más responsable, más consciente del peso que llevaba en sus manos. No intentó borrar el pasado, sino que lo enfrentó de frente. Y así fue como se convirtió en alguien confiable. Así fue como, cuando todo estaba en juego, se puso en el lugar del otro. Cuando Benjamín corrió peligro, fue Judá quien dijo, «Llévame a mí». Ese gesto lo cambió todo. De Judá aprendemos que Dios no elige a personas perfectas para cumplir grandes promesas. Elige a personas que tienen el valor de cambiar, que tienen la humildad de reconocer sus propios errores, que no huyen cuando la situación se complica, personas que aprenden a ser firmes sin ser duros, que callan para escuchar, que hablan cuando es necesario y que asumen las consecuencias sin culpar a nadie. Su vida es un recordatorio de que la redención es posible, que el pasado no tiene por qué ser el final del camino, que el dolor puede convertirse en un punto de partida, y que incluso las historias más rotas pueden servir para algo eterno. Judá comenzó tratando de llamar la atención, luego huyó de la responsabilidad, pero terminó siendo el fundamento de una promesa. Y cuando miramos nuestro propio camino, lleno de altibajos, podemos recordar el mismo Dios que usó a Judá. Todavía escribe nuevas historias con personas como tú y yo. Si te gustó la historia de Judá y quieres seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo.
Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia